lo tiene que manejar muy bien, lo tiene que pulir cada vez más, siempre a través del aprendizaje, siempre a través de la capacitación y haciendo más rico el juego. Hoy el tema es la construcción del passing game para jugadores, para las categorías formativas. Y a mí me parece que es la esencia del básquet. Poder tener la capacidad de jugar sin tanto sistema incorporado, sino a través de la lectura. Eso es lo que enriquece a los jugadores, y eso es lo que los desarrolla para mí con muchas herramientas a la hora de la progresión, que van llegando a primera división, a primera de honor, ya con esa formación. Entonces, todos los jóvenes deberían saber jugar passing game de manera fluida. Todas las categorías formativas deberían trabajar mucho este tema para el desarrollo de la parte intelectual del juego, del desarrollo de la parte de lectura del juego, ¿no? Yo les voy a compartir ahora la presentación. Denme un segundito y me dicen si lo ven bien. ¿Lo están pudiendo ver de manera correcta? Bueno, eso es lo que me interesa. Construcción del passing game para categorías formativas. Esto, si bien los apuntes de FIBA lo mencionan o lo tienen ahí, esto es un trabajo personal que yo he realizado, un trabajo con el que me presenté a defender el nivel 2 en su momento, allá por el año 2005 más o menos, y el que me lo corrigió, tuve el agrado de que la persona que me lo corrigió fue nada más y nada menos que Ricardo Bojanic. No sé si lo conocen o no, pero Ricardo es considerado uno de los mejores entrenadores que hay de formación, de minibásquet, un adelantado junto con Jorge Díaz Vélez, como dos de los referentes del básquetbol de formación, ¿no? Y bueno, cuando a mí me tocó presentar mi trabajo, fue Ricardo el que me corrigió, y a él le pareció bueno el trabajo, a tal punto que me pidieron el tema para incorporarlo a los libros de ENEVA 2 en ese momento, que es la Escuela Nacional de Entrenadores de Básquet de Argentina. Entonces, es un tema que a mí me apasiona, un tema que yo lo desarrollé y lo sigo desarrollando todo el tiempo, en categorías formativas principalmente, pero que tampoco lo dejo de hacer o desarrollar en categoría de primera división, porque considero que es el ABC, que es la esencia del juego, y si los jugadores lo manejan, estamos para cosas importantes o para un buen desarrollo, ¿no? Bueno, ¿por qué surge la necesidad de jugar passing game? O pasar y jugar, llámenlo como ustedes quieran, ¿no? Surge porque la velocidad del juego ha ido creciendo cada vez más en el básquetbol moderno, y eso hace que nosotros estemos permanentemente
con la necesidad del desarrollo de mejores atletas por un lado y mejores intérpretes del juego por otro lado. El origen viene desde esa necesidad y también surge porque, sobre todo en Estados Unidos, ya se empezaba a trabajar un nivel de scouting muy alto y hacía que los juegos estacionados o de set, que yo le llamo, sean muy predecibles. Entonces, esta necesidad de desarrollar un juego dinámico en velocidad y que no sea tan predecible a la hora de ser scouteado, es que nace esta idea de jugar passing game. Jugando passing game podemos nosotros atacar cualquier tipo de defensa. Defensa individual, defensa combinada, defensa de zona. Cuando los chicos, los jugadores, entienden, interpretan a través de la lectura del juego cuáles son los puntos débiles de las defensas individual, combinado de zona, a través del passing game, le encuentran el sentido del juego y desarrollan mucho más la lectura del juego, la desarrollan todo el tiempo. ¿Cuál es la edad ideal para enseñarlo? A partir de los 12, 13 años. Yo creo que hoy por hoy, desde los 12 años ya se puede empezar a trabajar y durante toda la formación. Si bien es la edad ideal entre los 13 y los 15, pero yo considero que de los 12 a los 17 años también es muy importante que los jugadores sepan jugar passing game. A los chicos les resulta atractivo y dinámico, y cuando empiezan a agarrar el gustito de leer el juego, es cuando se empieza a enriquecer ellos a la hora de la toma de decisiones. Obviamente, como todo, tiene algunas desventajas, como son el rebote ofensivo sobre todo. Por ahí el individualismo hace que se rompa un poco la dinámica del juego, y la falta de fundamentos a veces frena la velocidad y la táctica colectiva. Mientras mejor fundamentado está el jugador, mientras mejor fundamentado está el joven, más rico es el juego de passing game. Entonces, van de la mano todo lo que hemos venido hablando durante todas estas clases virtuales. El trabajo de fundamento va de la mano, directamente proporcional al desarrollo del passing game. Creo que es la célula que lo nutre permanentemente. Entonces, paralelos, hay que trabajar los fundamentos individuales junto con las situaciones del passing para poder desarrollar en categorías formativas, ¿no? ¿Cuáles son las características más importantes que tiene? La gran movilidad de balón, la gran movilidad de los jugadores sin balón, y se fundamenta básicamente en 4 pilares: en el pase, en los cortes y los reemplazos, y en los bloqueos ofensivos. Yo les voy a ir dando ahora de manera virtual cómo yo lo voy desarrollando, pero cuando estemos en la parte presencial en Tarija, les voy a mostrar cómo lo desarrollo con los jugadores directamente para que ustedes se enriquezcan desde ahí. Obviamente yo les voy a mostrar lo que yo hago y que lo que a mí me ha dado resultado en todos estos años. Obviamente no es la verdad absoluta y seguramente habrá cosas mucho mejores, pero
de esta manera de progresión que yo le he conseguido dar al passing game, he logrado conseguir los objetivos que voy buscando a la hora del progreso de los jugadores que están en formación, ¿no? Entonces, los pilares fundamentales son el pase, el corte, el reemplazo y los bloqueos ofensivos. Les voy a dar 8 reglas para que nosotros lo vayamos interpretando desde la parte teórica y que cuando lo podamos ver en la parte práctica, ustedes van a poder vivenciar y darse cuenta cuáles son estas reglas y por qué es que yo lo voy progresando de esta manera. La regla número uno siempre es paso y hago algo. Yo le digo así, paso y hago algo. Paso y me muevo. ¿Qué es ese algo? Ese algo se traduce a 3 opciones. O paso y corto, o paso y cortino al tercero, o paso y juego una cortina directa a la pelota, o el pick and roll. Entonces, pero la primera regla que yo le pongo siempre a los chicos es paso y hago algo. Y el algo le doy ese orden. Cortar, cortinar al tercero o cortina la bola. Cuando los chicos tienen 12, 13, 14 años, ese algo solamente es cortar. Cuando los chicos ya tienen 14, 15, hasta 16 años, ese algo es cortar y cortinar el tercero. Y cuando los chicos ya tienen 16, 17, 18 años, ese algo se traduce a cortar, cortinar el tercero, más el pick and roll. Yo no les enseño a los chicos de 13 años, 12, 13, 14 años, no les enseño a jugar el passing game desde el pick and roll. Obviamente que sabemos todos que si llegamos a jugar un pick and roll en edades tempranas, podemos sacar mucha ventaja. Pero la idea del desarrollo y la lectura para mí es desde esa progresión, desde el paso y hago algo, y ese algo por ese orden, cortar, cortina al tercero y cortina directa a la pelota. Eso a medida que va progresando el desarrollo del passing. La segunda regla es la lectura de la defensa. Si hay sobrecarga o me corta en línea de pase, cuando yo estoy moviéndome, si hay sobrecarga o me corta en línea de pase, juego puerta atrás o backdoor. Si me flotan, me van a permitir el tiro o la recepción fácil. Entonces, esa es la regla número 2. Leer cómo me defienden cuando me defienden. Si sobrecargan sobre línea de pase o si flotan y me dejan con espacio para la recepción. La regla número 3, yo les digo así, la zona pintada no es zona de estacionamiento. Si yo entro a la zona pintada, cuento mentalmente hasta 2 segundos, 3 segundos es mucho, 1 segundo es poco, 2 segundos mentales y tengo que salir. La zona pintada no es zona de estacionamiento. Esa es la regla número 3. La regla número 4, tengo que reaccionar rápido. Si yo en 2 segundos no recibí el balón, tengo que hacer algo, tengo que hacer otra cosa, buscar otra alternativa. La regla número 5, para mí, la que engloba lo más importante, es que logremos dar entre 5 y 6 pases. Si es más, mejor. Pero si nosotros logramos dar entre 5 y 6 pases, está estudiado, sobre todo en categorías formativas,
que después del cuarto o quinto pase, la defensa se equivoca en alguna rotación. Está estudiado, se estudiaron miles de partidos y la estadística dice que más del 80% de los partidos o de las situaciones ofensivas que tienen entre 5 y 6 pases terminan en una buena acción ofensiva. ¿Por qué? Porque después del cuarto o quinto pase, la defensa suele cometer algún error en la rotación. Entonces, ¿yo qué hago? Entreno a mis jugadores para que estemos trabajando siempre entre 5 y 6 pases. Y, por ejemplo, un ejercicio que hago habitualmente es que cuenten la cantidad de pases a través del pasar y hacer algo, a través de la zona pintada en la zona de estacionamiento, a través de la lectura defensiva, y recién después del sexto pase, el quinto sexto pase, recién después pueden buscar opción de gol. De esa manera yo lo entreno y generalmente logro lo que estoy buscando. Después en el juego real muchas veces no se da de que lleguen a esa cantidad de pases. Generalmente toman decisiones antes de esa cantidad de pases. Pero bueno, la búsqueda permanente es esa, ¿no? Cuando ya estamos con chicos un poquito más grandes, 16, 17 años, 18 años, le incluyo y le incorporo el pick and roll. ¿Para qué? Para que me aclare el campo y me genere una situación de dos contra dos en algún sector del juego. La regla número 7 es que todos los jugadores deben pasar por todas las posiciones. En categorías formativas no existe el pivot, no existe el base, no existe como tal. Si bien hay una orientación, porque ya sabemos más o menos las orientaciones, pero me animo a decirles que hasta 15 años no la debería haber. Todos los chicos deben pasar por todas las posiciones. El que queda en el poste bajo, el que queda en el perímetro como base. Y la regla número 8 es la utilización del dribbling. ¿Qué pasa? El dribbling solamente se usa para 3 cosas: o para mejorar el ángulo de pase, o para salir de una presión, o para atacar el canasto. Entonces, yo trato de suprimir lo que más puedo en el abuso del uso del dribbling, porque cuando abusamos del uso del dribbling, la defensa se va acomodando y va ajustando para poder resolver mejor. Entonces, trato como regla del juego obligar a que no se use el dribbling si no tiene esos sentidos. Buscar ángulo de pase, salir de una presión, porque a lo mejor me están presionando demasiado y necesito 1 o 2 dribbling para salir de esa presión, o para atacar el canasto. Entonces, bajo esas 8 reglas básicas, yo enseño el passing game. Generalmente las voy progresando a las reglas. Cuando empiezo a entrenarlo, les digo la regla 1 y la regla 2. Después les voy agregando la regla 3. A medida que voy incorporando jugadores, voy incorporando la cantidad de reglas. Pero básicamente, para mí, la más importante es la regla 5, que es 5 o 6 pases, y recién ahí logramos, buscamos el canasto, la conversión. Esto es en el aprendizaje, en la enseñanza, ¿no? ¿Cómo lo vamos enseñando? Desde el momento que entramos en calor, yo trato de incorporarles a ellos cuál va a ser el objetivo del entrenamiento, y siempre es paso y corto el canasto a una bandeja. Ya desde la entrada en calor voy llevándolo a la metodología de enseñanza. El pasador busca el rebote, realiza un pase de apertura con el que hizo el canasto, salimos en contraataque para el otro lado y
cambiamos de fila. De esa manera nosotros empezamos a activar cuál va a ser el sentido de pasar y hacer algo, definición más salida rápida, jugar un contraataque que en 4 o 5 segundos estén definiendo del otro canal. Después les empiezo a agregar las reglas, las pequeñas reglas para liberar la zona pintada, perdón. Yo ahora les voy a mostrar un diagrama en el cual yo genero esta demostración de liberar la zona pintada. Siempre desde el 1 contra 0 hasta el 5 contra 0. No pongo oposición. 1 contra 0. Dribbling, un cambio de dirección y tiro. Generalmente hago que eso pase desde el eje de la cancha, dribbling, cambio de dirección y tiro, desde la línea de tiro libre. O sea, salgo de mitad de cancha, 2 dribbling, 3 dribbling, un cambio de dirección, 2 dribbling, ataco la zona de tiro libre, parada y tiro. Ese es el 1 contra 0. Automáticamente lo hacen 3, 4, 5 veces cada uno y ya le pongo la segunda fila, que es el 2 por 0, en donde hacen lo mismo, dribbling, cambio de dirección, y en el lugar cuando van a pararse en la línea de tiro libre para el lanzamiento, en lugar de tirar al canasto, pase a la esquina que el compañero ya buscó el ángulo para recibir el pase. Ese compañero que recibe realiza el lanzamiento o ataca el canasto. Cuando tengo el 3 por 0, exactamente lo mismo, empieza el 1 de medio campo, descarga en la esquina, y cuando descarga en la esquina, el alero corta, entonces el pase va al corte y define en bandeja. Lo mismo con el 4 por 0, en donde ocupo la otra esquina, entonces toda la secuencia es la misma y terminamos con un pase abierto a la otra esquina. Yo les estoy explicando rápido todo esto y ya lo van a ver en los diagramas. El 5 por 0 lo mismo, en donde se realiza la misma acción, el corte de un jugador desde 45 grados, descarga la esquina del lado contrario y el otro corte del otro jugador de 45 grados. ¿Qué busco con esa dinámica permanente? Esa es la progresión. ¿Qué busco yo? Calidad de pases, que el que recibe acomode el cuerpo permanentemente y buscar de a poco la velocidad. ¿Para qué? Para que después cuando yo le pueda poner la oposición, ya tengamos resuelto el tema del fundamento. El que recibe, regla de oro, acomoda el cuerpo, enfrenta el aro, triple amenaza, llámenla como usted quiera. Yo le digo acomodar el cuerpo. ¿Qué es lo que es acomodar el cuerpo? Recibir y enfrentarse al canasto como primera opción con una finta de lanzamiento. Ahora les voy a mostrar el diagrama que les decía recién. No hay problema si tienen que dar un bote de seguridad. Este diagrama, el que está primero, es el primer ejercicio que les mencioné, en donde paso, finta y corto, recibe, hace el gol, apertura, el que pasó toma el rebote, corremos contraataque al otro lado. Eso es para entrar en calor. Después, para evitar el uso de la zona pintada, pongo 4 jugadores bien abiertos, en donde paso la pelota, cruzado el primer pase, segundo pase sobre la misma línea, finta del lado contrario, recepción y definición. ¿Qué pasa? Donde la paso, voy a la fila, pero siempre por afuera. O sea, este jugador pasa la pelota acá,
directamente, va a ir a esta fila, pero por afuera. Este jugador pasa la pelota acá, va a ir a esta fila, pero por afuera. Este jugador que pasa la pelota del gol, tiene que ir a esta fila, pero por afuera. Nadie se mete a la zona pintada, solamente el receptor del canasto. Con estos tipos de ejercicios, yo les estoy metiendo a los jugadores todo el tiempo que piensen, que estén pensando. Por ahí necesitan, cuando son más pequeños, 13, 14, 15 años, necesitan hacer un bote para dar ese segundo de pensamiento. No hay problema, yo se lo dejo que lo den y después, a medida que van progresando y lo empiezan a entender, empiezo a sacarle ese bote que no lo hagan más. Pero todo el tiempo hay que estar encima de ellos para que nadie pise la zona pintada y permanentemente inculcándoles que hay que estar pensando lo que están haciendo. Después, una vez que empezamos a mover el juego así sin ningún tipo de oposición, empiezo a trabajar la generación de espacios, la finta de tiro y cómo generar los cortes para las descargas y los reemplazos, ¿no es cierto? Y entonces yo les voy agregando del 2x0, paso al 2x2. Cuando yo los tengo, veo que ellos ya empiezan a manejar esa situación, le agrego, voy al 3x0, siempre es sumando un pase más. Logramos incorporar el pase, metemos el 3x3. Logramos jugar con oposición, volvemos para atrás, vamos al 4x0, lo mismo, paso corto, cortino y coordino al tercero. Logramos la coordina al tercero, le meto la oposición y así progresivamente. Esto que parece que yo lo voy avanzando muy rápido, me lleva todo el año de trabajo, me lleva muchos meses de trabajo en donde no paso del 2x0 al 5x5 en el mismo entrenamiento, sino que lo voy llevando hasta que ellos empiezan a administrar esa lectura, esos tiempos y esos ángulos para poder pasar, cortar o cortinar. Acá está lo que les decía recién, desde el 1x0, arrancaba en el eje campo, cambio de dirección, más parada y tiro, desde más o menos de la zona de tiro libre. Una vez que lo tenemos, hacemos 5, 6, 10 pasadas cada uno. Lo mismo, agregamos un jugador más y este jugador que agregamos más acá tiene que leer el timing, el tiempo exacto para poder llegar a la esquina y no estar esperando en la esquina, sino que empieza a 45 grados, dribbling, cambio de dirección, y cuando va a tomar el lanzamiento, él ya está llegando a la esquina, al espacio para la descarga y ahí realiza el lanzamiento. Puede ser el mismo ejercicio y recibe, en lugar de hacer un lanzamiento, ataca el canasto con una bandeja. 1x0, 2x0. Igual todo este material le va a quedar a ustedes, ¿no? Y lo vamos a hacer en la cancha cuando estemos en Tarija. El 3x0 lo mismo. Yo arrancamos del eje campo, ponemos un jugador en la progresión de tiro libre y otro jugador más arriba, más o menos en el medio del eje campo y 45 grados. ¿Para qué? Para hacer dribbling, cambio de dirección. Cuando va a hacer el lanzamiento, timing de este jugador para recibe en la esquina y ahora aparece el tercer jugador también con timing, siempre cuando la pelota va al aire, finta y corte para recibir y definir en bandeja. Cuando
lo empezamos a tener, le agregamos el cuarto jugador que ocupa el mismo lugar que el segundo sería que habíamos agregado. Mismo, dribbling, timing para recibir el corte, y cuando va a hacer la bandeja aparece el cuarto jugador y tiene su timing para recibir en la esquina y tomar o lanzamiento o atacar el canasto. Ahí en este gráfico que está acá, el tercero sería, lo pueden ver con 4 jugadores. Y lo mismo en el segundo gráfico, lo pueden ver con 4 jugadores, uno es con lanzamiento, otro es con atacando el canasto. ¿Qué le pido a los chicos permanentemente? Que esto sea en velocidad, mucha velocidad. Hay 4 filas y es bien dinámico, bien dinámico. Nadie toca la zona pintada, y que toca la zona pintada solamente es para atacar el canasto o para salir rápido, 2 segundos, todo el tiempo. Pensar. Todos pasan por todas las posiciones, rotamos a la derecha siempre y todo dinámico, bien dinámico. Después, a este trabajo se le pueden incorporar otras cosas más. Por ejemplo, una salida de fondo en velocidad para jugar contraataque del lado contrario, o salir en velocidad para correr la cancha y llegar al otro lado y volver a jugar passing game. Bueno, a mí me gustan las prácticas bien dinámicas en donde los jugadores estén todo el tiempo activando situaciones lo más parecidas al partido posible. Acá está en el 5x0, lo mismo, dribbling, cambio de dirección, cuando va a tirar el aro, timing para la esquina, recibe el pase, timing para el corte, recibe el pase, cuando va a hacer la bandeja, timing para la otra esquina, recibe el pase, y ahí aparece el quinto jugador con su finta y timing para atacar el canasto. Entonces ya ahí le metimos el 5x0 y bien dinámico con la misma intención que le decíamos recién con el 2x0, el 3x0, 4x0. A todo eso después le voy agregando la oposición, en donde se le empiezan a agregar las reglas que fuimos hablando anteriormente. Yo me pongo por ahí un poco pesado en el tema de los pases, porque hay que exigirle a los chicos permanentemente cuál es el pase de calidad que es para cada espacio. Generalmente los pases que son desde la zona pintada a los perímetros son de aire. Generalmente los pases que son desde los perímetros a los cortes o a la zona pintada son de pique. Entonces, permanentemente le estoy insistiendo a los chicos con qué tipo de pase corresponde, que busquen ángulo de pase, que mejoren si necesitan mejorar con un dribbling el ángulo de pase, que busquen ángulos, porque si no, no van a poder pasar la pelota en el juego, ¿no es cierto? En el juego real. Siempre le voy agregando la oposición a medida que voy logrando la metodología. Variaciones y continuidad. Permanentemente hay, lo que le decía, reglas que hay que cumplir a través del juego para darle continuidad. Porque lo que yo les mostraba recién es una metodología para incorporar el passing game. Pero la velocidad me tiene que permitir a mí jugar de un lado del campo como el reverso, y todo el tiempo de manera infinita. Entonces, ¿qué busco? Por eso ahí yo le empiezo a incorporar, a partir generalmente del 3x0, le empiezo a incorporar esta idea de 5 o 6 pases. 5 o 6 pases, atacamos el aro. Paso corto y reemplazo, paso cortino al tercero y reemplazo, un dribbling para la salida del tirador, un pase más la cortina, y luego ir uniendo todas esas acciones
dándole continuidad. Parece que es algo que no tiene orden, porque depende mucho de la lectura de nuestros jugadores. Es cierto, y sobre todo al principio nos da la sensación de que ellos están haciendo sin sentido, sin pensar lo que hacen. Pero el insistir todo el tiempo en este tipo de acciones y lectura de juego y de desarrollo del fundamento de recibir y acomodar el cuerpo, recibir y buscar ángulo de pase, velocidad, la zona pintada en la zona de estacionamiento, les va dando a ellos en su cabeza todo el tiempo la información que ellos van a tener ¿cómo es? Que decidir. Entonces, las variaciones son siempre infinitas. Lo único que hay que respetar es esto del juego de pases, en donde no se permite el exceso de dribbling, en donde no se permite que la zona pintada sea un lugar donde estamos todos estacionados o demorando el juego, en donde tiene que ser en velocidad los cortes y los reemplazos, y a través de la progresión permanente de pasar y cortar primero, pasar y coordinar el tercero después, y pasar y jugar pick and roll como una tercera posibilidad, yo voy dándole esa continuidad en todas las acciones, ¿no es cierto? Siempre, todo el tiempo, a medida que voy haciendo 2x0, 3x0, le incorporo 2x2, 3x3, 4x4 y así, progresivamente, no hago en cualquier orden, no entreno 2x0 y paso al 5x5, porque si no, los jugadores nunca terminan de interpretar cuál es la lógica que tiene jugar passing game. A mí, particularmente, uno de los juegos que más me atrae para las categorías formativas, considero que es lo que los despierta a los jugadores, lo que los hace interpretar realmente el juego, y por eso creo yo que es uno de los juegos más ricos que podemos enseñar como entrenadores en estas edades, ¿no? No estoy de acuerdo con entrenadores que setean a los jugadores de formación. Me tocó llegar a un club hace unos años atrás, y cuando llego el entrenador de la categoría U15 tenía 12 sistemas ofensivos. A mí me contratan como coordinador del club y como entrenador de la categoría más grande, y llego y me reúno con los entrenadores que estaban trabajando, y el entrenador de U15 tenía 12 sistemas ofensivos. Entonces yo le digo, yo creo que los San Antonio Spurs no tienen tantos sistemas ofensivos, y vos tenés 12 sistemas ofensivos en U15. Y bueno, me trataba de explicar porque consideraba que, mira, le digo, bien, yo no soy quien para decirte que no, pero considero que esta forma de setear jugadores tan temprana edad no les permite el desarrollo. O sea, es como que le ponemos, como los caballos, le ponemos para que vean solo para adelante y no tienen ni idea de lo que está pasando alrededor. Entonces, el otro día hablábamos de esto con ustedes, sobre todo, o sea, hacer la generación de entrenadores que cambie el básquet boliviano, y bueno, este tipo de cosas son las que le van a permitir a ustedes cambiar. Yo sé que no es fácil, yo sé que se genera a veces un juego de mucha vorágine, medio descontrolado, pero si nosotros sabemos hacia dónde apuntamos y qué es lo que estamos buscando, es llevar a los jóvenes cada vez más a que sean ellos los que interpreten lo que el juego les ofrece.
No sé si me explico. Y no que seamos los entrenadores los que le damos las soluciones a todo, porque muchas veces a la hora de la acción no lo van a poder hacer. Sobre todo cuando son jóvenes tan chicos de edad, cuando llegan a categorías más grandes, no saben, la verdad, sinceramente, no saben para dónde disparan. En cambio, jugando de esta manera, ellos ya empiezan y tienen incorporado jugar en el perímetro, jugar en el poste bajo, pasar y hacer algo, que no tienen que quedarse en la zona pintada, que lo tienen que hacer en velocidad. Bueno, ir permanentemente dándole esa dinámica al entrenamiento. Eso es lo que yo le quería compartir con el tema del passing game. Creo que es lo más acertado en categoría formativa, que es la que ustedes están haciendo el nivel 2, y me parece a mí que si nosotros lo logramos, nos pongamos como objetivo de decir, bueno, a ver, durante el 2026 me voy a proponer que acá, en este momento somos 60 entrenadores, que los 60 entrenadores estemos entrenando esto y a ver en qué situación nos encontramos a fin de año, ¿no? Y creo yo que va a ser el cambio del básquet en categoría formativa, vuelvo a decir, porque hay que saber diferenciar cuando se juega passing game. No es lo mismo en categorías mayores, no es lo mismo en categorías de primera de honor, no, ahí ya entran en juego otras cosas, pero en lo que son 13, 14, 15, hasta los 18 años, creo que podemos hacer muy rico el básquet boliviano desde este ángulo o desde esta visión. Así que bueno, invitarlos a que sea así. No tengo más hoy o sea, hoy era este tema solamente, y ya nos va a quedar una sola clase que ya voy a ver cómo la programamos, cómo la hacemos, pero la intención es que ustedes tengan todo este material